Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Conversaciones Palabra Pura. Cada jueves tenemos un nuevo episodio, así que los esperamos, testimonios poderosos de diferentes áreas. Hemos tenido acerca de ser libre de adicciones, libre de deudas, sanidades y vienen muchos más testimonios. Hoy tenemos los invitados que tuvimos en otros programas donde hablaron acerca de cómo fueron libres de deudas. Carlos y Carolina nos acompañan nuevamente, pero tenemos un testimonio de un área diferente y es acerca de la sanidad. Así que primero que todo les vamos a saludar y nos van a contar ellos cómo fue esa manifestación de sanidad en la vida. Sobre todo vamos a hablar de Carolina. Hola, ¿cómo están? Hola Jessica, muy bien, muchas gracias. Pues me alegro mucho que estén muy bien, quedamos como inspirados, es la palabra, con esos testimonios acerca de cómo fueron libres de deudas. Sí, y gracias a Dios. De ahí salieron muchos temas como restauración familiar, la crianza de los hijos, porque bueno, en este caso Benjamín es que se llama el niño, y cómo le están enseñando la palabra, los están encaminando como precisamente lo indica el Señor, que desde niños hay que enseñarles la palabra. Cómo entre ustedes se apoyan para no digas esto, hazlo así, le vamos a cambiar esta palabra porque no vamos a declarar que estamos en la cárcel incluso. Sí. Que para muchas personas creo que esto fue como wow, qué buena idea, qué buena forma de aplicar la palabra incluso con un juego, porque puede pasar que digan pues solo un juego, pero ustedes saben por qué lo están haciendo. Entonces, muchas gracias, quedamos, wow, qué bendición. Y como complemento les quise invitar de nuevo a los dos, porque aunque la manifestación de sanidad fue en ti, pues tú eres parte de ese proceso. Así que primero que todo contémosles a la audiencia, empecemos con el de la depresión y de los ataques de pánico. Hablemos un poco acerca de cómo empezó todas estas manifestaciones en ti. Jessica, ni sé cómo empezó. O sea, yo creo que es algo que vino en mí desde muy pequeña, no puedo decir cuándo. Sé que empecé con psicólogos y psiquiatras tal vez a los 9, 10 años. Empecé a ser medicada a los 16 años, medicada para los diagnósticos que iban cambiando, depresión, pánico, ansiedad. El último diagnóstico fue un trastorno de ansiedad generalizado con énfasis en las enfermedades. Entonces, si alguien estornudaba, yo salía con gripa. Y entonces una vez hablando con el psiquiatra me dijo, venga, ¿cómo así? Entonces su mejor amiga sufre y usted siente, su mamá también siente esos dolores. Y entonces yo empecé a ver, estoy sintiendo lo que siente toda la gente. Pero siempre, o sea, desde muy pequeña, por ejemplo, también tengo grabado en el corazón. Mi mamá le recordaba a mi hermano, ya pues como en su adolescencia, pues no, de pronto ya más grande, recordando esa infancia de él, le decía, oye, me encantaba cuando tú me decías, pequeño, mamá, gracias por darme la vida, soy feliz, la vida es maravillosa. Y yo escuchaba eso de mi mamá y yo decía, ¿por qué? Y él, ¿por qué se la disfruta? Y es que uno puede ser feliz. Y yo, ¿por qué no soy feliz? Y yo nunca se lo expresé a mi mamá, pero yo me lo guardé acá. ¿Por qué mi hermano en la misma casa, los tratos iguales, el mismo amor, la misma dedicación, todo? ¿Y por qué mi hermano sentía eso y yo no podía sentir la felicidad? Yo podía estar acá hablando y feliz, pues sonriendo y salía y rumbeaba, pero por aquí en mi cabeza estaban pasando miles de cosas graves, feas.
no solo era el pensamiento, sino que yo también como que decretaba y hablaba, es que la vida no es así, es que la vida no es fácil, y yo empezaba a decir y a decir muchas cosas. Entonces, por eso yo creo que ahora el tema, yo les digo mucho a ellos, somos un equipo, porque yo necesito también ayuda, porque eso es lo que yo dije, todo lo que estamos pasando tal vez es la consecuencia de tantos años yo repitiendo y decretando cosas malas en mí y pensándolas. Así es. Y pues estás en lo cierto, Cochaparrón, como dice, que realmente sí funciona de esa manera. Muchas de las cosas que estamos viviendo ha sido la declaración y por eso tenemos que utilizar nuestras palabras bien. Entonces, desde muy niña empiezas a tener estas obsesiones y estos pensamientos que en su mayoría son irracionales, es decir, son cosas que no son solo miedos, sino son ya miedos irracionales, ¿cierto? ¿Cómo podríamos explicar una diferencia de un miedo natural, como por ejemplo el agua, me voy a meter al agua, pero siento miedo a que me pueda ahogar? Eso sería como un miedo natural, pero un miedo irracional es que ni siquiera estoy metido en el agua, pero yo siento que me voy a ahogar, ¿cierto? Ese tipo de miedos irracionales. Entonces empezabas todo el tiempo y algo que sucede con la depresión o los ataques de pánico, o bueno, sobre todo con la depresión, es que las personas ni siquiera se dan cuenta muchas veces lo que pasa. ¿Qué pasaba en ti esto me está pasando y la gente no lo sabe y cada día te estabas sumergiendo más en esto? Bueno, eso ya se estaba reflejando en todo, en todas mis relaciones, con mi familia, porque es que yo ya llevaba muchos años acumulando todo esto. Por ejemplo, yo le decía al psiquiatra a veces, mándeme pastas para dormir. Y el psiquiatra una vez le explicó a mi mamá, esa pasta que ella se toma es como si le dieran un golpe en la cabeza y la tumba, porque yo quedaba, o sea, yo caía. Yo me tomaba la pasta cerquita de la cama, porque yo físicamente caía, era tan fuerte. Entonces mi mamá me decía, Carolina, ¿cómo te tomas eso? Y yo le decía, mami, yo necesito que mi cabeza pare, que yo quiero que descanse un ratico, que esto pare. Wow. De pronto en el momento más productivo mío, yo trabajaba en muchas cosas y yo era capaz de todo y fui exitosa en lo que hice. Yo me gradué con honores, yo hice mi tesis a la vez que me estaba graduando, trabajaba, llevaba la contabilidad de una empresa que teníamos justo todo en ese mismo tiempo. Pero a pesar de que yo hacía todo a la vez y me iba bien, mi cabeza estaba trabajando en otras cosas. Cosas que yo ni siquiera me atrevía a contarle a la gente porque yo entendía que eso no tenía explicación. A pesar de ser muy racional, muy que todo yo necesitaba que me lo comprobaran y por eso yo tampoco tenía fe. Por eso a mí me encantaron los audios porque yo ahí entendí, porque antes a mí me decían fe, ¿y cómo es la fe? O sea, dígame que 2 más 2 es 4, pero fe, ¿qué es fe? Entonces había cosas que yo era muy racional. Entonces en estos miedos yo era la primera que entendía que eso no podía estar, pero yo no me lo podía quitar. No sé si sea oportuno contar, por ejemplo, un tema que yo tenía era que yo le tenía miedo a las estrellas. Yo sentía que las estrellas me mataban. O sea, no era ni siquiera un susto, yo estaba 100% convencida que las estrellas me iban a matar. ¿Por qué? Yo cómo le explicaba a alguien eso, o sea, yo no entendía, pero a las 5 o 6 de la tarde que empezaba a oscurecer, yo decía, no puede ser. O sea, y salir a la calle era mirar por la ventana, yo decía, por Dios, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Es como decir que uno escucha una balacera en la calle y que va a salir a mirar, uno no hace eso, uno se esconde. Entonces yo trataba de esconderme, para mí era una tortura, una angustia que se llegara la noche. ¿Y a quién le contaba? Nunca le conté a nadie, ni siquiera a mi mamá, que era pues mi confidente, a la que todo le contaba, ni siquiera a ella fui capaz de decirle, porque ¿cómo explicaba yo eso? Entonces empiezas con estos pensamientos que obviamente empieza un miedo a esto, miedo a lo otro, miedo allá, y ya llega al punto de que no puedo salir en la noche porque de pronto las estrellas me van a matar, que era lo que pensabas, y tratando de no voy a pensar esto, consumías esa cantidad de, digamos, o esa pasta o eso que te hacía... No, digamos que también en eso no se me convirtió como en una adicción, no. Okay. Yo lo manejaba más cuando ya físicamente no aguantaba, yo decía, ya, necesito tomarme la pasta y
caer, o sea, que mi cuerpo descanse, porque también como era la noche la que me daba tan duro, pasaba hasta 15 días sin dormir, o sea, en esos 15 días podía dormir 4 o 5 horas, entonces era un cansancio, entonces yo me tomaba 1 o 2 pasticas al mes, digamos. Pero era ese estrés diario, entonces yo no lo hacía como adicción, sino como ya, necesito un respiro, mi cuerpo necesita descansar, pero era algo que yo no entendía y a lo que yo creí que no tenía solución, o sea, que la solución era el medicamento, porque es que yo estuve con psicólogos y psiquiatras desde los 16, 7 años, tal vez. ¿Y lo que te decían es, ya tienes que vivir con eso, o qué te decían? Por ejemplo, para ese trastorno de ansiedad, el último, el médico me dijo, con este medicamento sí funciona, hay 2 riesgos, que funciona o que no. Si funciona, es muy probable que dentro de 2 años le vuelva a dar. Entonces yo estaba preparada como a que esto me vuelve a dar. Y justo con esa pasta pararon muchas cosas y me casé. Entonces yo en el matrimonio era como esperando que algo pasara. Y realmente a Carlos le tocaron episodios fuertes, porque cuando uno tiene todo esto en la cabeza y no es capaz de hablar este miedo, y llega él y me saluda, y yo digo, ¿y por qué me saluda como tan normal, como tan... ¿Cierto? O sea, porque él no está viviendo lo mismo que yo. O por las noches, a mí me daba un mal genio que Carlos se durmiera. Porque yo decía, se durmió y ya. Y entonces, ¿yo qué? Y yo sola y aquí. ¿Y para qué me casé? ¿Dónde está mi compañía? Entonces, eso hacía que tuviéramos muchos problemas. Bueno, entonces ahora me gustaría hablar con Carlos respecto a esto. Me imagino entonces que lo habías callado hasta el matrimonio y todo este tiempo porque no te atrevías a contar aquello que pues sabías está mal, pero no lo puedo dejar. ¿Cómo fue que empezaste a notar estas actitudes en Carolina? Pues eran cosas muy extrañas en términos de que, digamos, es que lo que pasa es que cuando uno vive una circunstancia de esa, o sea, en el plano personal, el caso de Carolina, que ella vivía todas esas cosas, uno desde afuera, uno no sabe qué es lo que vive, porque ella es la única que lo siente y lo vive. Entonces, cuando uno entra y hace parte de la vida de ella, por ejemplo, que ella dice que yo me acuesto a dormir, es a dormir, o sea, los problemas míos terminan a las 9:30 que me da sueño. Y empiezan a las 6 de la mañana que vuelvo a despertarme. O sea, en la noche yo no puedo solucionar nada, por más que me desvele y todo, yo no puedo solucionar nada. Entonces, a ella ese tipo de cosas no es que le chocaran, no es que estuviera como, sino que era como la impotencia de ya no poder hacer lo mismo que yo, que era descansar. Pues yo lo veía como así. Yo simplemente me tranquilizaba, había momentos al principio y pues, ¿y qué quieres que haga pues? Yo no... yo descanso normalmente, o sea, esa es mi vida normal, o sea, yo trabajo de día y duermo de noche. Entonces, eso fue complicado, más sin embargo, digamos que con el tiempo eso mejoró, eso todos los días fue menos y desapareció completamente después de que comenzamos a estar en la iglesia, o sea, ella ya absolutamente entró en un proceso de tranquilidad. Es que Carolina... digamos que los dos, o sea, el toque mágico de Dios en los corazones de nosotros fue al tiempo, digámoslo, pues fue al mismo tiempo, pero digamos como que las manifestaciones en algunas circunstancias que en otras fueron más hacia Carolina que hacia mí. Lógicamente que yo al ver todas esas cosas, pues yo soy el que me beneficio, pero Caro en su momento yo sabía que el no descansar, el que ella se trasnoche, al otro día era un día muy complejo para la casa. Era muy complejo para todos. Entonces ella era de mal genio, explotada por cualquier cosa y pues finalmente ¿quién tenía la culpa de eso? Nadie. Pues ni ella ni yo. Pero con el tiempo inclusive ya hay momentos, o sea, ella ya no se trasnocha como se trasnochaba antes. Hay veces se demora un poquito más en dormir. Además porque tiene un ritual propio de ella de cómo se acuesta, cómo se tiene que poner, todo eso. Me relajo. O sea, cómo se va relajando. Yo donde me acosté, me puse ahí y me dormí. Mientras ella se mueve, no que aquí, que allí, yo lo hago más directamente al descanso. Pero ya hoy en día esa parte no nos afecta. Ya ella sabe que yo me dormí. Y ella se puede tardar un poquito más en dormir,
pero lo logra, pero ya descansa. No, ya es completamente diferente. Sí. Hablemos antes de llegar al momento que sabes, te das cuenta, me puedo apropiar de la sanidad o empieza a manifestarse esa libertad, esa opresión que estabas teniendo de los ataques de pánico. ¿Qué sucedía en los ataques de pánico? ¿Por qué se desataban los ataques de pánico? No por cualquier cosa. O sea, era algo que de pronto pasaba y ya, yo ni lo entendía. Yo lo entendía después, cuando salía. Pero en su momento yo no entendía lo que pasaba. No entendía, era simplemente una angustia, un miedo. Y yo rezaba y rezaba y repetía oraciones, y a mí no me servían las oraciones. Y en esos momentos yo buscaba a Dios, pero yo no lo encontraba. O sea, yo no encontraba esa paz, yo no encontraba qué hacer. Para aquellos que no saben qué es un ataque de pánico, ¿cómo podríamos explicarlo? Es algo, no, es que yo creo que eso es. Pero una sintomatología. Todo. ¿Cómo? O sea, físicamente el corazón no para, yo lo sentía, lo escuchaba. Era el sudor, era la angustia, eran los pensamientos que no paraban, era de pronto ni siquiera las imágenes, o sea, yo no veía, sino como que las cosas se me movían, que era como una pesadilla, era así como las películas, así, tal cual. Pasaba en mi cabeza. Mientras estábamos aquí, los tres charlando normal, todo eso estaba pasando en mi cabeza. Y era algo que yo no podía decir como, listo, me voy a acostar y a respirar profundo. No, porque es que no solo era físico, era mental y no lo entendía. Es que yo nunca lo supe manejar. Y a pesar de que iba a psiquiatras, psicólogos, psicoanálisis, regresiones, o sea, cuántas cosas hice, nada me dio la solución, nada me dio tranquilidad, nunca. Ok, entonces, ¿en qué momento empiezas a notar, wow, ya estos ataques de pánico no están? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Yo no lo empecé a notar, de pronto lo vi. Yo empecé con los audios y con los audios como empecé, dele, yo no le daba tiempo a nada. Sí. Entonces yo no volví a pensar si tenía, si no tenía, no nada. Yo era todo el tiempo. Cuando por allá, yo creo que fue en ese enero, antes de la pandemia, enero, febrero más o menos, yo de pronto paré, yo creo que yo estaba como cerquita de la habitación y Carlos estaba al frente y yo le dije, Carlos, yo soy feliz, estoy tranquila, yo me disfruto la vida. Yo era asombrada porque yo dije, ¿hace cuánto yo no me estoy levantando ni angustiada? ¿Hace cuánto me estoy disfrutando la vida? Y estábamos en la casa normal, no estaba pasando nada raro, no había un regalo, no había nada. Y yo era, Carlos, yo soy feliz. Y él pues... Bienvenida al mundo. Bienvenida a mi mundo. Entonces, yo, esos audios, cuando alguien me habla que conocen a alguien, no he conocido a nadie directamente que tenga depresión, ansiedad, trastornos, pero cuando conocen a alguien yo digo, por favor, esa es la solución. Entonces, por ejemplo, alguien me decía una vez, la mamá sufre de depresiones, y yo le decía, póngale estos audios, es que yo no necesité nada, yo no hice nada especial, solo escuché y de pronto la palabra entendió. Yo digo, era ausencia de Dios, era falta de Dios, era falta de conocerlo. Yo antes sentía esa angustia de estar sola en el mundo y qué voy a hacer y si de pronto me quedo sin esposo, sin papás, ¿qué es esto tan horrible? O sea, todo me daba miedo. Cuando de pronto yo entendí, no, yo no estoy sola, es que Dios me ama, Dios es mi papá. O sea, ¿cómo no voy a estar tranquila? Pero eso no lo hice de una manera lógica, eso simplemente entró por el escuchar los audios. Entonces, esa persona cuando yo le dije, póngale los audios a su mamá, me decía, es que usted no conoce a mi mamá. Y yo, no, es que usted no conoce los depresivos. Es que mi mamá es de mal genio. Y yo, sí, es que eso hace, esas depresiones, esas angustias, hace que uno explote, que uno le conteste feo, que uno sea de mal genio, y no es porque uno quiera hacerlo, es que usted no sabe lo que uno está viviendo acá. Como usted sabe que es una depresión. No, yo no sé qué es depresión. Entonces, no piense por ella, póngale los audios. Y yo estoy rogándole a la gente que conoce a otra, yo póngale los audios porque yo sé que con eso se va a sanar. Maravilloso. Cumplimiento de las escrituras, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Aunque no estabas diciendo, sí, quiero salir del pánico. En realidad es que todos los temores fueron disipados por la verdad. Sí. Entonces, todo lo que decías, que el amor, el estar con alguien, no estoy sola, todos esos temores
la palabra Me los los llenó. disipó y te afianzas en ello, y es decir, que no permites que regresen esa depresión, esas cosas que quieren quizás venir a través de pensamientos, de las vivencias, de lo que vivimos en común, y quieren venir pensamientos, sino que ya te afianzas en la palabra porque estás firme en ella y le dices a otros, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Notaste el cambio también? Como, wow, ¿ya eres feliz o qué? No, es que eso se nota ahí mismo en una persona. Qué O sea, Caro siempre, o sea, ella era una mujer normal. O sea, no es que ella pues fuera una persona que uno dice, oye, esta mujer que le pasó, pues como, no. Había momentos de su vida en un día, en las noches y eso, pero ella tampoco es que fuera que ella me manifestara ese tipo de cosas que yo supiera. No, ella me empezó a contar eso con el tiempo y a contarme, digamos, como cuáles eran esos orígenes y desde cuándo venían. No los orígenes, desde cuándo venían esas situaciones. Cuando ella empezó, o sea, la manifestación más grande que había ahí en el momento era que ella dormía, tranquila. ¿Sí me entendés? Entonces ya con eso ya está bien. Ya está bien, porque cuando ella recupera su cuerpo, digámoslo, al otro día ella es 100% productiva, es 100% tranquila, es 100% mamá, 100% esposa, todo. Entonces, en ese aspecto uno simplemente es una manifestación de tranquilidad que ella tiene y por ende, pues, se nota ahí mismo. Wow. Algo que me ha ayudado mucho, porque si en las noches, claro, intenta mi cabeza a voltear. ¿Qué te decía? Entonces, cuando yo me acuesto, no tengo sueño. Entonces yo no dejo que empiece mi cabeza. Y empiezo, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me hizo sana, yo soy sana, Dios me sanó, Jesús me sanó. Empiezo a repetirme, y ya me quedo dormida. Súper fácil, cuando es que, no te digo, la pasta era como un golpe en la cabeza, la que yo necesitaba para dormir. Exacto. Y es recordar la verdad que te hizo libre, traerla de nuevo a la memoria para, aunque quiera regresar el síntoma de opresión o lo que sea, pues tú recuerdas por qué. No lo dejo. Exactamente, no le permites a eso, no empiezas a decir, ay, entonces volví ahorita, entonces la pasta y demás, ya no va a poder dormir. No, yo soy lo que la palabra dice que soy. Bueno, ahora completamente libre de depresiones, ataques de pánico. Además de esto, dejaste, por supuesto, me imagino, la pasta aquella, porque ya no acudes en ningún momento, sabes la verdad acerca de la libertad que produce la palabra, pero también hay un testimonio de sanidad de lupus. Sí. Fue algo que empezó, no supe cómo. Eran síntomas físicos, estéticos. Entonces, yo iba donde el médico más como por vanidad. Y entonces, pero me empezó a preocupar, porque me decían, no, es normal, no, yo no veo, no, pues es que ¿usted cuántos años tiene? Entonces, yo decía, ¿qué es esto? ¿Pero por qué? Entonces, y no me gustaba ir donde los médicos, me da miedo. Explícame un poco más acerca de eso, ¿cómo que estético? ¿Cómo la piel, por ejemplo, se me resecó de una manera y me empezaron. Tú me ves aquí normal, ¿cierto? Sí, normal. Resulta que aquí me salió una arruga de un tamaño que era un pliegue, pero profundo. La muñeca. Y entonces yo dije, ¿pero qué es esto? Y así de un día para otro. Nada, entonces los médicos me decían, pero es que ¿usted cuántos años tiene? Y yo, venga, pero pues, o sea, es que las arrugas van saliendo, no de un momento a otro, es que esto fue de un momento a otro. Entonces a mí me empezó a dar miedo. Y yo empecé a decretar mal la palabra. Entonces yo decía, ay Diosito, por favor que los exámenes me salgan buenos, que los exámenes me salgan buenos. Y me salían buenos. Entonces yo iba donde los médicos, llena de síntomas, y los médicos me decían, felicitaciones, usted es una mujer súper sana, ¿verdad? Esos exámenes están buenos. No, estos exámenes son de mostrar. Y yo sabiendo que tenía síntomas, y yo, ¿qué es esto? Y yo seguía, y yo iba viendo todo mi cuerpo, esos cambios, todas esas cosas, y yo decía, no, esto no es normal, y seguía, entonces eso se me alargó. Cuando de pronto, seguro, pues orando en el tema, es que como fue tan largo, no tengo preciso qué me pasó en cada momento, hasta que llegó un médico y me mandó el examen específico y me dijo, usted tiene enfermedad autoinmune. Entonces a mí eso me dio, yo dije, bueno, ya, pero yo no acepté nada, yo no dije nada, yo me quedé calladita, salí y llegué a Google, que alimentos para prevenir tal enfermedad. Y lo primero que me salió,
cuántos días de vida tienen las personas que sufren. Yo, no puede ser. Entonces me empezó esta angustia, y yo recordando que a mí la angustia me daba, que el último diagnóstico fue trastorno de ansiedad con énfasis en las enfermedades, y yo dije, esto no. Entonces empecé a ir donde los médicos y exámenes, y yo iba, y por acá tengo el papelito, así lo mantenía, yo lo metía, yo entraba a la consulta, así entre los exámenes. Entonces el médico empezaba a hablarme, y yo empezaba, Primera de Pedro 5:6, y empezaba a leer. Ese fue el primer versículo que me grabé, Primera de Pedro 2:24. Y yo, entonces el médico me habla a mí, no me importa lo que me diga, eso no es conmigo, yo no lo acepto. Y yo era aquí leyendo así dentro del bolso leyendo, porque yo decía, no me importa. Y salía, y Carlos siempre me estaba esperando y me decía, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? Que yo soy sana, no, yo tranquilo, yo estoy bien, yo era llorando, y él era aterrado. Yo no voy a decretar nada malo, yo soy sana, yo puedo por las llagas de Jesucristo, yo soy sana. Era lo único que yo decía. Yo no le conté a nadie cuál era mi diagnóstico, y los exámenes, y yo, eso es una mentira, eso es un engaño, no. Y yo, pero seguía, y seguía, y yo decía, yo no me voy a soltar de la palabra, no me suelto. Entonces, a veces lloraba, pero no decía nada, calladita. Carlos no sabía cuál era el diagnóstico. Eso fue algo que yo me guardé, y yo venía acá a los servicios, y muchos servicios me servían. Hubo uno, no sé si lo recuerdes, era un pastor invitado que él decía, estira la mano, y que éramos cansados, y decía, no la suelte, usted no puede soltarse del Señor. Y yo me imaginaba así con la mano estirada, yo no me suelto del Señor, no me suelto, porque Él me va a sacar de esto. Cuando más estuve como aferrada a la palabra, los síntomas empezaron a bajar. Bueno, pero es que los síntomas fueron horribles, o sea, a tal punto que mi piel se resecó y parecía piedra. Benjamín una vez me tocó y se asustó porque era áspero. Yo me echaba aceite, y a los 20 minutos estaba seca la piel. O sea, era una cosa impresionante. Unas migrañas, unos desalientos. Yo no era capaz, yo con el cuerpo, yo me levantaba de pena de ellos, y sobre todo de pena de Carlos, o sea, cómo vuelvo y me acuesto, pero yo no podía. Y yo empecé a aferrarme, y los síntomas empezaron a bajar. Y yo, ¿qué es esto tan bueno? Y listo, fui al médico. Exámenes, me fui al médico. Los exámenes por el piso, las plaquetas bajitas. Y yo, no puede ser, pero si yo estoy pegada a la palabra, yo sé que yo soy sana, yo sé que esto se puede, yo sé que yo ya fui sanada por mi Señor, y yo me tomaba la cena. Yo decía, ¿qué es esto? Y yo salí más aburrida de allá, pero igual, yo con mi papelito. Y sobre todo cuando me tocaba esperar, yo me los llevaba, y mira, así, arrugados. De hecho, mira, es de un examen médico. Entonces yo con el celular empezaba a anotar para repetírmelo, porque no dejaba que mi cabeza se metiera nada. Cuando llegué a mi casa, y yo dije, a ver, mi cuerpo está mejor. ¿Yo por qué le voy a creer al laboratorio? ¿Le voy a creer a Dios, a mi cuerpo o al laboratorio? No, yo estoy sana. Y en ese momento me habían triplicado el medicamento. Me dio susto no obedecer del todo, pero yo no lo quise aumentar como me lo dijeron ellos. ¿Tuviste esa convicción? Sí, yo dije no, y si voy a creer, y no voy a hacerlo porque yo sabía que era un medicamento fuerte, mi papá había tomado, o sea, yo decía no. En enero, eso fue como en noviembre, diciembre tenía que medicarme, en enero hacerme el examen, y como yo no me subí el medicamento, yo me hice el examen y ahí mismo miré, y todo había subido. Entonces, como todo subió y yo estaba tranquila y mis síntomas habían bajado, yo dije, listo, yo voy a bajar el medicamento. Nadie me dijo que lo baje, yo dije, voy a empezar a bajar a poquitos. Cuando fui me dijeron, no, esto está súper bien, eliminemos tal. Yo ya lo había eliminado. Entonces, cuando el taller de sanidad. El seminario de sanidad, y yo ya iba para otros exámenes y yo venía orando y yo decía, mis plaquetas están altas, solo me enfoqué en las plaquetas. Vuelve y juega, o sea, uno cuando decreta tiene que decretar con todo, no tan puntual. Sí. Pues las plaquetas salieron perfectas, pero lo otro no. Bueno, pero antes de eso, yo no me quería hacer los exámenes antes del seminario. Yo dije, no, yo primero voy a ir al seminario para salir firme en que yo estoy sana. Preciso, seminario, y terminamos el seminario, el otro día fui y me hice los exámenes. Todo súper bien. Fui donde el médico y me dijo, prácticamente la enfermedad ya está cediendo. Bajemos a tal el medicamento.
yo ya bajé a eso, yo cómo hago, me lo voy a tomar. Entonces yo empecé, me lo voy a tomar cada 3 días y eso era a las 4 de la tarde que me lo tenía que tomar. Y a las 4 de la tarde algo pasaba, salíamos y llegamos a las 9 de la noche y yo ¿cómo voy a tomar esta pasta con el estómago vacío? Y entonces cuando 15 días y yo no me había tomado la pasta y yo dije, ¿cómo así? Estoy bien, llevo 15 días, yo porque volví al medicamento. Lo suspendí, mi cuerpo, bueno, los síntomas de una, o sea, yo como que decía, bajo el medicamento y mis síntomas aumentaban. Y algo me daba la migraña y me daba unos síntomas. Batalla allí. Entonces hubo algo que a mí me fascinó, que vuelvo y digo, es Dios hablando. Salmo 25:15. Pongo mis ojos en el Señor, que es el único capaz de sacarme del engaño. Yo decía, esto es un engaño, esto es una mentira, este síntoma no es, eso es un engaño, esto no está acá. Yo tengo que salir de eso y no me dejar engañar. Entonces yo me repetía mucho ese Salmo 25:15, Salmo 25:15, eso es un engaño. Y al mes siguiente, porque hay uno que me daba cada mes me daba ese síntoma. Y yo al mes siguiente decía, no me importa, eso es un engaño, yo no me dejo engañar, yo estoy firme, no me dejo engañar. Ya no tengo esos síntomas. Wow. Es una batalla de fe. Es una batalla de la fe porque lo que me estás diciendo es que estabas confiada en la palabra, pero venían todos esos pensamientos. Me gusta que has sido muy sincera respecto a las cosas que identificaste que estabas haciendo mal en el proceso. Muchas cosas cuando te ganaba el miedo, cuando empezabas a hablar mal y te identificabas, no lo voy a hacer. Pero lo que uno no puede hacer es que si hizo algo mal, entonces ya decir, no, entonces ya no va a funcionar, sino antes como hacías, no, listo, entonces yo voy a corregir esta forma como estoy hablando, esta forma como estoy creyendo, por supuesto, y empezabas a utilizar inspiraciones de Dios, que es, por ejemplo, tómala y escribe los versículos, ¿cierto? Ahora esta palabra me voy a apropiar de ella. Y lo que empezaba la convicción del Espíritu Santo en ti a ponerte como, por ejemplo, a pesar de que yo estoy sintiendo estos síntomas, pues no voy a creer en esto, no voy a creer en lo otro. Y empezó a manifestarse hasta llegar a la totalidad de sanidad de lupus. Me parece muy bonito, Carolina, porque hace poco tuvimos el testimonio de Camila Gómez, que ella fue sanada de lupus. Yo le decía, no he conocido a alguien así, no he conocido a alguien así, y le tuve que pedir que me explicara qué era lupus. Y ahora tenemos otro testimonio. ¿Qué más? Entonces, ¿qué más le falta a aquella persona que nos está viendo y dice, el lupus no tiene cura, no tiene cura? Pues ya tenemos tenemos ya promoción 2 no, tenemos 2 ya comprobaciones. Ahora, me refiero a conversaciones palabra pura, porque sé que hay muchos más testimonios entonces que van a salir diciendo lo mismo, Carolina. Además que cuando uno está en todo esto, es muy fácil como ese ataque del enemigo, ¿cierto? Uh-huh. Cuando a mí me bajaron tanto las plaquetas y que yo decidí, no voy a subirme tanto el medicamento, llega una amiga y nos pone en el chat de las amigas, tengo una amiga con lupus, contaba ella, está en cuidados intensivos, oremos por ella. Y yo decía, estos exámenes como están de bajitos y me dijeron que suba el medicamento y yo antes lo estoy bajando y está esta persona en cuidados intensivos. Yo solo busqué a Carlos y le dije, amor, hay una persona, yo creo que tú ya habías escuchado pronto solo una vez, que era lupus. Entonces yo no tenía claro si él tenía claro. Y le dije, mira, la amiga de tal persona tiene lupus, está en cuidados intensivos, está muy mal, oremos. Entonces, porque él me vio así temblorosa y nos pusimos a orar por esta persona. Y yo era pendiente y le escribía, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Ella salió de cuidados intensivos. Y para mí fue como, como que alivio, porque, o sea, tras de que yo estaba haciendo mi lucha, vienen y me cuentan, hay alguien igual que usted que no está ganando la batalla. Entonces eso me llenaba de más cosas. Hay otra que yo quisiera que mi esposo contara, porque yo nunca me quejé. Y entonces una vez, yo no me quejaba, solo una vez estábamos dormidos y yo me levanté en un dolor en el pecho, y fue tanto el dolor que empecé a llorar a medianoche. Cuando él se despertó, yo estaba sentada en la cama llorando. Cuéntanos sobre eso. Pues eso fue muy sorpresivo porque pues nunca había visto ese tema digamos, de lo que ella estaba viviendo con esa enfermedad.
Yo lo único que hice fue orar con ella, oramos en lenguas. Y se mejoró y se acostó a dormir yo no era capaz tranquila. de hablar, yo siempre oraba, pero en ese momento no era capaz de hablar, yo solo era capaz de llorar. Y cuando él se sentó y se puso a orar en lenguas, por mí era la primera vez que oraba así, porque cuando yo estaba mal yo sí decía, oremos, o a veces le decía, ven, oremos, ven, hagamos la Santa Cena, pero no así como esa imposición de manos, como que llegara y orara directamente por mí. A mí eso me llenó sobre todo como el corazón, como de saber que tenía ese apoyo en él. Qué importante que los dos están en la misma verdad, ¿cierto? Y que los dos están complementando para cada área de sus vidas, que están experimentando la bendición del Señor. Entonces, en la parte de finanzas, en la parte de sanidad, pues nos ponemos de acuerdo y se respaldan uno al otro. Pues gracias por compartirnos ese testimonio de sanidad. Sé que ya llevamos mucho más de lo que normalmente nos toma el programa, pero valió la pena conocer esos detalles. Hay sanidad para aún los síntomas de lupus o aquellas enfermedades que consideran incurables. Creo que algo para resaltar de este testimonio es el nunca pensar que cualquier situación que te haga bajar el de me siento asustada, tal cosa, no es momento de rendirse, sino voy a enfrentar, porque eso es lo que notaba. A pesar de que sentías todo eso, volvías. No, sí, pero la palabra funciona, pero vamos adelante. Y sobre todo también, muy importante, el papel que ocupan los familiares en el apoyo, en cuando la ve que necesita uno al otro, como dice la palabra. Si uno cae, el otro lo levanta. Así que gracias por compartirnos. Les he dicho, ustedes son una familia inspiradora. Así que tenemos mucho más para contar, pero bueno, obviamente el tiempo nos solicita que demos ya final a este programa. Así que, ¿se quieren despedir, por favor, de nuestra audiencia? Bueno, antes, muchas gracias por habernos escuchado, que esperamos que esos testimonios que son reales, contados a cabalidad con cada uno de los detalles hasta donde podían contar, porque pues no hay tiempo para contar tantas cosas, pero que sabemos que seguramente a muchos les van a servir y que eso lo viven personas comunes y corrientes como nosotros, que lo único que hicimos fue empoderarnos en la palabra. Muchas gracias a todos, y pues mi recomendación es entregarse a la palabra, escuchar, llenarse solo de lo bueno. Y uno empieza a repetir esos versículos, a repetir todas estas verdades y todo funciona. Así es, la palabra de Dios siempre funciona y lo que necesitas es aprenderla, recibirla, creerla y nunca soltarte de ella. Gracias por haber estado con nosotros en Conversaciones Palabra Pura, este testimonio poderoso. Sí hay cura, sí hay sanidad, sí se puede manifestar ante la depresión, ante los ataques de pánico, ante el lupus, que es considerado por la medicina como una enfermedad incurable. Y tú puedes apropiarte de esa sanidad. Los espero en una próxima edición, en un próximo episodio de nuestros programas de los jueves, y recuerden que estamos en redes sociales para que compartan también nuestro contenido allí. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.